Señores, el tema de la política internacional está sumamente caliente. Estamos hablando que los Estados Unidos, básicamente los demócratas, están por dejarle un panorama sumamente complicado a Donald Trump. Primero autorizaron el uso de misiles norteamericanos de largo alcance para poder golpear instalaciones en el centro de Rusia, lo cual produjo que el presidente Vladimir Putin emitiera una resolución y cambiara la norma que si Rusia es atacada por misiles convencionales, tiene la facultad para utilizar armamento nuclear. Hasta ahora, la historia de la humanidad solamente, precisamente los adalí de la democracia, los norteamericanos, son los únicos que han utilizado armamento nuclear en medio de una guerra, que fue en Hiroshima y Nagasaki. Todavía vemos cada año cómo se conmemora esa tragedia y cómo ese pueblo japonés lleva ese luto y esa mancha en ese proceso que tuvieron que vivir por el uso de esas armas. Pero no solamente eso, los Estados Unidos, fuera de eso, han oficializado al muerto de Edmundo González como el presidente de Venezuela, y dice Edmundo González que va a ir en enero a juramentarse. Eso quiero verlo yo, Edmundo, porque tú saliste corriendo, que andaba con el sombrero de tu esposa, saliste corriendo de Venezuela. Entonces yo te quiero ver que tú te vayas a juramentar. Eso hay que verlo. Yo lo que de corazón le pediría paciencia, que Putin tenga la paciencia necesaria, y en estos últimos 2 meses que le quedan a los demócratas no vayan a crear un conflicto mayor, porque se está avecinando una época oscura para la humanidad. Entonces también en el plano internacional vemos que Daniel Ortega, un hombre que fue recibido en Nicaragua producto de una revolución, como un héroe, como un dios, como un representante del pueblo de ese país, ahora Daniel Ortega somete una modificación a la Constitución que establece que va a aumentar el periodo de gobierno de 5 a 6 años, y se va a crear la figura de cogobernante para él poner a su esposa en esa figura de cogobernante. Entonces, además también habla de que él va a tener la facultad para incidir en los otros poderes, en el poder judicial y en el poder del Congreso Nacional, para tomar las decisiones. Ese arco que estamos viendo de Daniel Ortega es el mismo que vamos a ver con Nayib Bukele, cuando ya el tema de la seguridad no sea un problema en el país de Nayib Bukele. Entonces él, cuando vea que ya las masas no lo aplaudan, él va a empezar a tomar estas actitudes que está tomando el señor Daniel Ortega. Mira, a ver si por favor, disculpa la interrupción, Luis, si alguien te informa en Nueva York, ¿por qué la policía de Nueva York le cerró el local PRM allá esta mañana? ¿Tú no sabes por qué? No. ¿Usted tiene alguna información de la Te estoy preguntando que le cerraron el local PRM en Nueva York. De la información. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las guerras? Estamos hablando que tanto Estados Unidos entró en Irak y en Afganistán, y años después estamos viendo que tuvieron que, después de todo ese derramamiento de sangre, hubo que prácticamente entregarle el Estado, el gobierno, a las mismas autoridades, a los mismos milicianos y a las mismas personas que se estaban combatiendo tanto en Irak como en Afganistán. Pero también vimos
cómo desde un gobierno se utilizó un falso argumento de que tenían armas nucleares para entonces proceder a una invasión que no fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, si seguimos en este escenario internacional tan caotizado, donde las potencias prácticamente se están disputando los territorios, los países y los continentes y su zona de influencia, podemos prácticamente llegar a una tercera guerra mundial, que eso no lo quiere la humanidad. Entonces, yo veo medio sarcástico que ellos, increíblemente, los americanos le autorizan los misiles de largo alcance a los ucranianos, y después de autorizarle los misiles de largo alcance, entonces ellos vienen y cierran sus embajadas y recogen su personal de las principales potencias que están financiando, por lo cual el Estado de Ucrania, el presidente de Ucrania se quejó, o sea, me dan las armas, y yo no sé cómo Zelensky se presta para eso, porque si tú no puedes ganar una guerra, pues entonces no te ponga a echar. Ahí están sufriendo miles de familias, hay miles de millones de dólares que se han perdido, muchísimos muertos, la economía colapsada, y total, al final no vas a tener que negociar, esperar que llegue enero y negociar, porque te van a cortar el suministro de ingresos, de dinero, y al final de al cabo esa guerra no habrá valido la pena haberla realizado. Yo realmente, Luis, lo que lamento es que los más afectados en todas estas situaciones de guerra civil internacional es la población, son la gente inocente, los niños, porque es que yo lo digo, las guerras no son más que para satisfacer egos de grandes funcionarios, de grandes líderes políticos del mundo, y el pueblo es el que más sufre, cosas que lamentamos y apostamos a que creen conciencia y le bajen un 2 a los niveles de violencia. Lamentamos lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en esa guerra entre Rusia y Ucrania, y muchas otras situaciones que ocurren a nivel internacional. Bueno, aquí mismo, en nuestro vecino país, Haití, es lamentable la situación actual que libran algunos países, y es lamentable que con noticias malas como estas sea como tengamos que despedir el programa por el día de hoy. Gracias, señores, por su fiel sintonía como siempre. Será hasta la próxima.